En este día, el tema que escogí se titula El Mesías, un viaje a través de la Biblia. Y es que desde el principio de la creación, Dios estableció un plan para nosotros, ¿verdad? Su iglesia, su pueblo, sus hijos. Y en Génesis, hoy no vamos a tener un versículo clave, tema, sino vamos a, como dije, va a ser un viaje a través de la Biblia. Amén. So, encienda su Biblia o ábrala o como usted quiera. Si la tiene en su celular, enciéndala. Si no, pues ábrala y tome notas si tiene que tomar notas, porque hoy vamos a dar un viaje a través de la Biblia y vamos a hablar sobre las profecías mesiánicas. ¿Alguien sabe lo que son las profecías mesiánicas? Las profecías mesiánicas son toda palabra, todo versículo que habla sobre nuestro Redentor, sobre un Redentor que vendría al mundo para salvar al pueblo. Amén. Y desde el principio de la creación, dice la Biblia que Dios creó los cielos, creó la tierra, creó las plantas, creó todo lo que en el mundo hay. Y el sexto día creó al hombre. Amén. Y el hombre tenía una comunicación directa con Dios. Dice que Dios se paseaba, dice que el Espíritu de Dios se paseaba por todo el Edén y hablaba y tenía una comunicación directa con Adán, con el primer hombre. Y por ende, después con Eva. Pero ¿qué pasó en ese Edén? Hubo unas directrices que ellos tenían que seguir. Y ellos tenían, ¿verdad? Podían disfrutar de todo el Edén. Pero había un árbol que ellos no podían comer de su fruto, porque dice la palabra que de cierto que morirían. Amén. Y el hombre cayó, el hombre pecó. Y por lo tanto, esa comunicación que había de extrema, mutuamente entre ellos, quedó ¿cómo? Quedó rota. Y por lo tanto, el pecado, la desobediencia, separó al hombre de Dios. ¿Ven? Y ya el hombre no podía tener esa comunicación directa con Dios. Y en Génesis 3:15, es el primer versículo que vamos a leer, dice, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Génesis 3:15 dice eso. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este versículo, según estuve estudiando, se le conoce como el protoevangelio. El protoevangelio no es otra cosa que es la primera promesa de que vendría un redentor al mundo. Y es asombroso cómo desde el principio de la creación ya la Biblia venía anunciándonos ese Mesías que había de venir miles de años luego. Amén. Es un plan divino y aquí podemos ver cómo lo especifica, que, ¿verdad? Que esa simiente, ¿verdad? Iba a poner enemistad entre ti y la mujer. Este versículo es el primer anuncio del plan redentor de Dios. Este versículo nos presenta, número uno, nos presenta conflicto y es la lucha entre el bien y el mal. Amén. Nos presenta el conflicto de la lucha entre el bien y el mal. Nos presenta también el sufrimiento, porque el Redentor dice que será herido con una herida en el calcañar. ¿Alguien sabe lo que es el calcañar? Yo había leído muchas veces este versículo, pero nunca me había tomado la tarea de buscar qué significa el calcañar. Para mí era un lugar o era algo. Pero me di cuenta y estudiando la palabra, ¿verdad? Pude descubrir que era el talón. O sea, una herida en el talón es una herida que te va a doler, pero lo más seguro es que no te va
no va a terminar con tu vida, no te va a matar. Amén, no es una herida mortal. O sea que dice que esta te herirá y tú le herirás en el calcañar. Dios le está hablando a la serpiente. Amén. Dios le está hablando a la serpiente diciéndole que él va a herir, le va a herir en el calcañar, pero dice, antes de eso dice que él le herirá en la cabeza. Y hermano, una herida en la cabeza sencillamente es una herida fatal, es una herida de muerte. So que ya nos está revelando que ese Mesías iba a herir a esa serpiente en la cabeza y la iba a terminar con ella definitivamente. Eso desde el principio de la creación, Dios nos está hablando de que ese Mesías vendría para redimir a su pueblo y acabar con el mal. Amén. Y seguimos, ¿verdad? Y así comienza, ¿verdad?, nuestro viaje a través de la palabra de Dios. Recuerde que tenemos todos el ticket. ¿Cuántos tienen el ticket? Yo tengo un ticket hoy. Yo estoy en la guagua montado ya, así que móntese en la guagua y vamos a comenzar nuestro viaje de ahora en adelante para ver esas promesas durante, ¿verdad?, durante un recorrido por la Biblia. No las voy a decir todas, obvio. Yo busqué y obviamente son casi 300. Yo escogí las más importantes o las más, no las más importantes, todas son importantes, ¿verdad? La palabra de Dios es importante, completa, pero escogí algunas de ellas que son versículos claves y puntos claves para, ¿verdad?, que nos revelan cómo ese Mesías vendría a la tierra. Amén. Y vamos a comenzar con las promesas sobre el nacimiento del Mesías. Ese es el primer punto que vamos a tocar. Y vamos a ver que en Miqueas 5:2, si pueden buscar su Biblia, Miqueas 5:2, y si no, aquí en la pantalla están. Miqueas 5:2 lee: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. En Miqueas, el profeta Miqueas, esto es una profecía mesiánica que se escribió aproximadamente 700 años antes de que Jesucristo naciera, de que el Mesías naciera. Y ya aquí en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos está revelando que el Mesías prometido nacería en la ciudad de Belén, el cual era una ciudad, ¿verdad?, que era de donde era David. Y es algo, ¿verdad?, mientras estuve estudiando, era algo bien que llena de gozo, porque Jesús, el rey del mundo, no cualquier persona, no cualquier profeta, no, el rey del mundo, el redentor del mundo, vino a nacer en una ciudad, hermano, que muchas veces era hasta pasada por alto, porque es una ciudad sumamente pequeña, de muy pocos habitantes, pero Dios le gusta siempre hacer las cosas de cosas pequeñas, hacer cosas grandes. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado sobre todo. Amén. Y de esa ciudad tan pequeñita, Jesús la escogió. ¿Para qué? Para que su redentor, para que el redentor del mundo, para que su hijo naciera y viniera a este mundo. Amén. Y Belén era una ciudad sumamente pequeña que, según se cree, muchas veces no era tomada en cuenta por su bajo nivel de personas y extensión territorial. Era una ciudad sumamente pequeña. Amén. Y seguimos en nuestro viaje por la Biblia y ahora nos vamos a remontar a Isaías. Isaías y Miqueas son prácticamente del mismo tiempo. Ambos libros fueron escritos en el año del 680 al 740. Son contemporáneos. Vamos viendo cómo Dios les revela al profeta Miqueas dónde iban a ser ese Salvador. Y ahora nos remontamos a Isaías, otro profeta que era contemporáneo. Y Dios le dice a uno dónde van a ser y a otro ahora le explica quién es ese Mesías que van a ser. Y buscamos en Isaías 7:14.
Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Amén. Y Emanuel, todos aquí, entiendo que todos, la mayoría sabemos qué significa, ¿verdad? Significa Dios con nosotros. O sea que Dios mismo vendría y se tomaría forma, ¿verdad?, de hombre y nacería de una virgen. Y esto tenía que pasar así. ¿Por qué? Porque Dios en su plan quería que no tuviéramos excusa de nada. ¿Por qué digo esto? Dios bien pudo escoger un ángel que viniera y acabara con la maldad que había en el mundo y deshiciera todo lo malo que había, pero no. Él quiso enviar a su hijo y su hijo quiso venir. ¿Para qué? Para ser de sacrificio, hacer ese sacrificio por la humanidad, por nosotros, y conocer cada situación que todos pasamos. Ahorita hablaban y decían que Dios conoce cada situación, la situación de cada uno de nosotros, y que Él vino a la tierra, ¿para qué? Para sufrir y conocer y pasar por todo lo que nosotros pasamos. Amén. Y aquí el Señor, ya 700 años antes, ya nos dijo dónde nacería y nos dijo de quién nacería, que sería de una virgen, y que llamará su nombre Emanuel. ¿Y qué significa ese nombre? Dios con nosotros. O sea que Él mismo vendría a estar con nosotros aquí en la tierra. Amén. Y ahora vamos un poco más adelante en Isaías 9, 6 y 7. Es otra promesa mesiánica que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. Y subrayamos esa palabra, y para siempre, porque el reino de Jesucristo no tendrá fin, no tiene fin. Amén. Aquí podemos ver cómo el texto nos muestra la naturaleza divina y el carácter del Mesías. Y nos explica unos atributos del Mesías. Y dice que iba a ser admirable. ¿Y por qué iba a ser admirable? Porque todo lo que hizo por nosotros, es de admirar, despojarse de toda su gloria. Hermano, Él lo tenía todo. Él era Dios, Él estaba en el cielo. Y se despojó de toda su gloria, se despojó de todo lo que Él era, para venir a nacer. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Y eso es de admirar. Iba a ser admirable. Toda su obra es admirable, hermanos. Amén. Y dice el siguiente. Dice que sería consejero. Y consejero, dice solo Él nos puede dar el mejor consejo, porque Él lo conoce todo. Hermano, cuando tengamos dudas de algo, cuando tengamos preocupaciones, Él está dispuesto a brindarnos el mejor consejo, a decirnos, ¿quién mejor que Dios para decirnos lo que tenemos que hacer si Él lo conoce todo, hermanos? Amén. Así que en Dios tenemos admiración hacia Él, y tenemos un Dios que es consejero, que nos aconseja, que nos lleva por el camino del bien, y nos dejó su palabra para aconsejarnos. Amén. No solamente tenemos que orarle a Él, sino que podemos meternos en su palabra, y los mejores consejos que puedan encontrar, hermano, están aquí en su palabra. Amén. Y dice que Él sería Dios fuerte. ¿Y por qué es Dios fuerte? Porque Él es todopoderoso. Él es Dios todopoderoso, porque Él todo lo puede. Amén. Y sigue diciendo que sería Padre eterno.
porque el Padre y Él son uno. Amén. Y eso lo podemos ver revelado cuando en Juan 14:9, cuando Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. O sea que dice que sería Padre eterno. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son uno. Amén. Y sigue diciendo, Dios fuerte, Padre eterno, y dice príncipe de paz. ¿Por qué sería el príncipe de paz? ¿Quién es el príncipe? ¿El hijo de quién? El hijo del rey. Amén. En su naturaleza, Dios era 100% hombre y era 100% Dios. Amén. En otro comentario bíblico que estuve leyendo decía que Dios es su padre, es el padre de Jesús, y José era su padre legal. Lo explicas de esa manera. José era su padre legal, pero su padre biológico era Dios. Amén. Él era el hijo de Dios. Por tanto, él es el príncipe que traería paz a este mundo. Amén. Y ahora vamos a ver el cumplimiento de estas profecías. Todas estas profecías se cumplen ¿en quién? En Jesús. En Jesús se cumplen todas estas profecías del Antiguo Testamento que 700 años antes de que Él naciera, como expliqué anteriormente, ya venía revelándonos que el Mesías iba a llegar. Y todas estas profecías se cumplen ¿en quién? En Jesús. Amén. Y Lucas 1, del 28 al 45, vamos a brincar al Nuevo Testamento ahora. Y tal vez sea un poquito extenso. Voy a leer el texto porque, hermano, la Biblia se explica solita. Amén. Y estos textos son maravillosos. Yo derramaba lágrimas mientras leía estos versículos. ¿Por qué? Porque tal vez, muchas veces leemos estos versículos de una manera, simplemente los leemos y conocemos la historia. Pero cuando uno se mete de lleno en la Biblia y se mete y profundiza y ve cómo cada profecía, cómo se ve el cumplimiento, cómo ese cumplimiento, hermano, yo lloraba, hermano, se me salían las lágrimas cuando leía porque veía la mano de Dios, cómo fue un plan tan y tan perfecto. Y pensar que todo lo hizo por nosotros, hermano. De verdad que no hay palabras que expliquen eso. Amén. Y los exhorto a que no solo lean la Biblia, métanse en ella, escudriñenla y verán que es como una luz que se revela ante tus ojos y wow, es algo inmensamente, una riqueza muy grande, hermano. Hágalo. Y Lucas 1, del 28 al 45, yo voy a leer de la Reina Valera 1960. Y dice, de Lucas 1, del 28 al 45. Y dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación es esta? Hermano, hasta María se sorprendió. María era una jovencita, hermano. María no era una mujer ya adulta, no, era jovencita, era una virgen. No se había casado. Era una jovencita. Imagínese usted que se le aparezca un ángel y le diga, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Hermano, ella se quedó totalmente sorprendida por las palabras que le estaba diciendo el ángel. Y dice, y pensaba que la salutación, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aquí volvemos a ver cómo se cumple aquella palabra que dio el profeta años antes. Dice que su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Aquí vemos en cumplimiento de esas profecías. El ángel vino donde María y le dijo que de ella nacería ese Salvador. Amén. Y cuando buscamos en las genealogías, amén, José era del linaje de David. Amén. O sea que todo esto es, el plan sigue corriendo y todo va, todas las piezas van encajando una a la otra. Amén. Y en Lucas, seguimos en Lucas 2, 8 al 14. Y aquí vemos, dice: y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Amén. Dice en otras versiones que estaban aterrados, hermanos. Los pastores, según estuve estudiando, eran personas que no tenían mucha credibilidad, siempre estaban alejados. Las personas como que no le creían mucho. Eran un poquito como marginados. Y vuelvo y repito como ahorita: Dios escoge lo más vil y lo despreciado. ¿Para qué? Para que su nombre solamente sea enaltecido. Amén. Y Dios escogió a estos pastores y se les presentó. Y ellos tuvieron gran temor, porque ellos decían: wow, ¿qué es esto? Se les presenta un ángel de momento para darle noticias. Amén. Es algo sorprendente que cualquiera de nosotros, yo a lo mejor salgo corriendo si no tuviera, ¿verdad?, el conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Pero es algo sorprendente cómo el ángel se le apareció y dice que ellos tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Qué revelación más hermosa, hermano. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron esos ángeles cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías había llegado por fin. Después de una espera de 700 años, el Mesías había llegado a la tierra y la comunicación del hombre con Dios sería restablecida. Amén. El Salvador llegó y nació ese día. Aleluya. Y es hermoso ver cómo todo el plan va de la mano. Una cosa va de la mano con la otra. Una noticia va agarrada de la otra. Pero todo es un plan divino que Dios desde el principio de los tiempos lo estableció. Aleluya. Y luego hago un paréntesis en esta parte porque me encantó mucho cuando
El niño nació y lo llevaron al templo. Ya tenía 8 días y según la tradición judía había pues que hacer unas ciertas directrices y tenían que llevarlo a los 8 días al templo para ser circuncidado. Y ahí había un hombre que se llamaba Simeón. ¿Y quién era Simeón? Simeón era un hombre que era dedicado al Señor y él había recibido una profecía de que él no moriría hasta que viera al Redentor, hasta que viera a Jesús. Y dice la Biblia en Lucas 2:29, lo voy a leer rapidito. En Lucas 2:29 al 32 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y dice que cuando ellos llegaron, movidos por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Amén. Hermano, qué bendición tan grande tuvo Simeón, que tuvo ese niño en sus brazos, en cumplimiento de la profecía, de lo que le habían dicho, de lo que ya Dios le había dicho anteriormente, que sus ojos verían la salvación. Él tuvo a ese Redentor en sus brazos, y una vez lo tuvo, ¿qué fue lo primero que le dijo al Señor? Señor, yo me puedo morir en paz. Si me quieres venir a buscar ahora mismo, me voy en paz, porque mis ojos han visto al Redentor. Y es algo maravilloso. Maravilloso que él tuvo ese niño y reconocía y sabía que él era el Redentor que vendría a salvar a su pueblo. Amén, aleluya. Y hay un detalle importante que dice Simeón, que dice: ahora, Señor, les pida a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, y dice que será luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Recuerden, hermanos, que Dios tenía un plan con su pueblo Israel, y el Mesías venía para salvar, ¿verdad? En parte vendría como con el propósito de salvar a su pueblo. Pero aquí nos revela que no es solamente para su pueblo Israel, sino que para nosotros, los gentiles, que somos cada uno de nosotros, ese Salvador también vendría. Amén. O sea que ese Salvador es el Salvador del pueblo de Israel, pero también es nuestro Salvador, porque Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Amén. Vino a salvarnos a todos, sin distinción de persona, de raza, de etnia, de nada. Él vino a salvar a todo aquel que alce su mano y profese su nombre, y lo profese a Él como su Salvador. Amén. Es maravilloso, maravilloso. Y después de esto, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, siguió creciendo, ¿verdad? Sus padres fueron educándolo. Él estuvo en el templo,
Hay mucha información que les exhorto a que se metan en la Biblia y continúen leyendo toda esta historia, hermano, porque es maravilloso. Y llegamos al punto en que Jesús cumplió los 30 años y fue a ser bautizado. Y el bautismo de Jesús se encuentra en Lucas 3, 21 al 22. Y dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén, aleluya. Amén. Juan el Bautista decía: inmerecedor soy yo, tú me deberías bautizar a mí. Amén. El Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Y él le decía: yo no soy ni siquiera digno de doblarme y atar las agujetas de tu calzado. Amén. Porque él conocía y sabía a quién él estaba por bautizar. Pero para que se cumpliera la palabra, él tuvo que hacerlo. Y Jesús fue bautizado a sus 30 años. Amén. Como lo especificaba la ley. Amén. Y en ese momento comienza su ministerio. Y comienza a elegir sus discípulos. Comienza, ¿verdad? Eligió los 12 discípulos. Comienza a hacer milagros, prodigios, comienza a sanar enfermos, comienza a levantar a los muertos, comienza a sanar leprosos, comienza a darle vista al que no veía, sanó cojos, sanó personas que tenían problemas en la mano, dice que tenía una mano seca uno, levantó a muertos según estuve viendo un poquito, levantó muertos que estaban acabados de morir, levantó muertos que llevaban un día o dos, y levantó a uno que llevaba 4 días, que era su amigo Lázaro. Amén. Él hizo de todo, hermanos. Él hizo de todos. Aun cuando se lo pedían y aun cuando no se lo pidieron, también lo hizo, porque según escudriñando la palabra, vemos que cuando él sanó al hijo de la mujer, ella no le pidió que lo reviviera, sino que dice que él se compadeció de ella. Y sin ella pedirlo, le levantó de los muertos a su hijo, hermano. Eso es algo grande, es algo wow. Que aún sin pedirlo, él veló por ella y levantó a su hijo. Amén. Muchos milagros que hizo el Señor. Y es algo grande todo el ministerio que Dios hizo, pero lamentablemente dice que a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No les recibieron. Amén, hermano. Y hay muchas veces que nosotros decimos: no, si yo hubiera estado allí, yo hubiese seguido al maestro, yo hubiese peleado por él, yo hubiese andado con él para ver las cosas que él hacía, hermano. Pero la realidad de todo esto es que a lo mejor podemos decir eso ahora porque ya conocemos la palabra. Pero ¿quién nos dice que a lo mejor no seríamos uno de esos que estuviera gritándole: crucifíquenle? Amén. Es fácil ahora decirlo. No, yo hubiese estado contigo en las buenas y en las malas, pero de verdad es algo que nos hace reflexionar, ¿verdad? Tal vez yo hubiese sido de los que lo azotaron, o tal vez pudo haberlo seguido. ¿Quién sabe? Pero la realidad de esto es que ya tenemos aquí la verdad. Ya tenemos en la palabra la verdad. Y ahora sí podemos escoger seguirle. Amén. Y Jesús tuvo su ministerio durante 3 años. Y el Antiguo Testamento, ahora vamos a entrar en la parte de la muerte y la resurrección de Jesús como tercer punto.
Y dice que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales para la expiación de los pecados del pueblo. Se ofreció un animal inocente, porque los animalitos, ¿verdad? Ellos no cometían pecado, sino que el que pegaba éramos nosotros, las personas. Y se ofrecía este animal por la vida de los pecadores. Y vemos cómo de igual manera Jesús, que nunca conoció pecado, se dio a sí mismo como cordero y fue sacrificado por nosotros los pecadores. Isaías 53, 4 y 5. Ahí volvemos atrás al Antiguo Testamento. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esto es hermoso, porque 700 años antes de que esto ocurriera, ya él lo había dicho. Ya Dios había dicho que esto ocurriría, que ese Mesías que vino, que solamente hizo bien a la humanidad, que nunca cometió pecado, nunca le hizo daño a nadie, fuera muerto de igual manera que el pueblo ofrecía ese cabrito o esa vaquita o ese corderito que era limpio, que nunca había conocido pecado. Los animales no pecan, pero tenía que morir un inocente para que las personas que eran culpables fueran justificados delante de Dios. Amén. Y cuando Jesús muere y resucita, entramos en un nuevo pacto. Dios hace un nuevo pacto con su pueblo, con su iglesia, con los gentiles, con todo el mundo, y entramos en el pacto de la gracia. Por medio de la muerte de Jesús, nuestra relación con el Padre fue restaurada. Ya Dios el Padre puede mirarnos nuevamente, ya que no nos ve como pecadores, sino que cuando nos mira, ve la sangre de su Hijo que fue derramada para salvación de todos nosotros. Ya Jesús, cuando nos ve justos. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida y ofreció su sangre para limpiar todos nuestros pecados. Y esa relación que tenía el hombre en un principio, en el Génesis, ahora vuelve acá a nuestro tiempo. Por medio de la gracia tenemos acceso directo al Padre. Dice la Biblia que el velo fue rasgado. Amén. El velo del templo fue rasgado. ¿Por qué? Porque ahora no solamente el sumo sacerdote tiene entrada a la presencia de Dios, sino que cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo y por medio de la gloria de Dios y por medio de la sangre del Cordero, tenemos acceso al Padre. Y nuestra relación con el Padre fue restaurada. Fuimos justificados. Y ahora somos justos. Y nos presentamos justos delante de Dios. Y tenemos acceso al Padre. Podemos hablar con Él de manera abierta. Ya no necesitamos nada, no necesitamos hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto lo hizo Dios, lo hizo Jesús. Él fue ese cordero inocente que murió para la justificación de nuestros pecados. Y damos gloria a Dios porque Él lo hizo. Damos gloria a Dios porque somos más que inmerecedores de que Él sufriera, de que Él muriera por nosotros. Pero sin embargo, Él decidió. Y Él le dijo al Padre: yo iré y pondré mi vida por cada uno de ellos. Amén. Y ahora Jesús dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y cada vez que Dios mira a cada uno de nosotros, sus santos, todos aquellos que hemos decidido seguir el camino del bien, que hemos decidido seguir a Jesús,
somos presentados justos ante Dios por medio de Jesucristo. Amén. La redención de la humanidad no fue una reacción improvisada, sino un plan anunciado desde el principio de los tiempos. Amén. Esto no fue nada inventado de ahora para ahora, como nosotros que muchas veces resolvemos al momento las cosas. No, hermano. Aquí hubo un plan desde el principio de la creación. Y cada uno de sus nombres estaba en la mente de Dios cuando todo este plan fue hecho. Cada uno de nosotros somos su creación. Somos sus hijos. Amén. Y Dios quiere que seamos eso mismo. Que seamos sus hijos. Yo pensaba en mi casa y yo decía, Dios es mi amigo. Dios es mi amigo, es todo para mí, pero Dios no quiere que tú seas solamente su amigo. Amén. Dios quiere que tú seas su hijo. Dios quiere que tú abras tu corazón de par en par. Él toca la puerta. Él toca la puerta de tu corazón. Y Él es un caballero. Si usted le deja entrar, dice que Él entrará en usted. Dice que cenará con usted. Dice que le va a llenar de bendición. Amén. Que vendrán momentos difíciles. Claro que sí, hermano. La vida de un cristiano no es fácil. Pero tenemos una meta fija. Tenemos nuestras cuentas claras con el Señor. Y tenemos una esperanza de vida eterna que Él nos ha regalado por su gracia, hermano. Aleluya. No hay Navidad sin Cristo en el corazón del hombre. La verdadera Navidad, como decía la canción última que entonamos, la verdadera Navidad es tener a Jesús en el corazón y dejar que ese niño que nació en Belén, que fue anunciado desde mucho antes, desde el principio de la creación, fue anunciado, dejar que ese niño simplemente reine en nuestros corazones y podamos rendir nuestra vida a Él para que Él sea nuestro Señor. Yo no sé si tal vez alguien llegó aquí con una expectativa de, estoy allí, vamos a ver qué pasa. Pero yo quiero decirte que no es casualidad que tú hayas llegado aquí. Porque desde el principio de los tiempos ya tu nombre estaba en su mente. Y Dios tiene un plan con tu vida. Y el Señor está aquí y te llama hoy. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere que tú abras esa puerta y le dejes entrar. El Señor quiere ser tu rey. El Señor quiere que tú seas su hijo. Amén. Lamentablemente hay dos caminos. O somos hijos o somos extraños. O estamos con Él o estamos fuera de Él. Pero qué bendición tenemos que todavía tenemos la oportunidad de aceptarlo, de venir a los pies de Cristo y aceptar esa salvación tan preciosa que es gratis para nosotros, que tuvo un gran costo. Tuvo un gran costo, pero Jesús ya lo pagó. Y te lo ofrece gratuitamente para salvación de tu vida. Hermano, Dios te ama grandemente. Te ama tanto y tanto y tanto que en esta mañana te da la oportunidad de que seas salvo. Te da la oportunidad de que lo aceptes en tu corazón para salvación de tu vida. ¿Ven? Yo voy a hacer una oración. Si alguien desea pasar al frente, si alguien tiene algún problema, alguna situación, ponga todo en las manos del Señor.
Y el Señor es grande, el Señor es poderoso, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Y Él está aquí para bendecir tu vida.